de que la ciencia que trata las grafías, escrituras antiguas, palaios, que es adjetivo griego, antiguo, o grafo, sustantivo griego, escritura, y a, sufijo en latín, ciencia disciplina. El estudio de la escritura antigua, en la siguiente página, hermana Mar. Aquí vamos a hablar de la epigrafía. Dice que es la ciencia que estudia las inscripciones antiguas grabadas en una superficie o soporte dura, como piedra, metal y madera. Proviene de dos palabras griegas, epi, que es sobre o encima, o grafie, escribir. A la siguiente página, hermana, por favor. Acá en el soporte, que es como un índice de lo que vamos a hablar, primero es el papiro, segundo pergamino, tercero bronce, cuatro plomo, cinco piedra, sexto tablas o códices, séptimo tablas enceradas, ocho plumas de ave y metal, nueve tinta y décimo papel. Siguiente página, hermana, por favor. Dice, ¿qué son los soportes o superficies? Hay diferentes tipos de superficies o soportes. Los primeros soportes para la escritura fueron materiales naturales y duraderos como piedra, barro cocido, madera y pieles de animales. Con el tiempo se desarrollaron soportes más refinados como el papiro, el pergamino y el papel, cada uno con sus propias características y ventajas. Además, se utilizaron materiales metálicos como el plomo y el bronce para grabar textos especiales en la antigüedad. Pasamos a la siguiente página. Los soportes se dividen en dos. En duros son las tablillas, metal, piedra y madera, y blandos, papiro, pergamino, papel. Entonces vamos a empezar con el papiro. Eh, Hermana Elba, ¿nos puede leer el papiro, por favor? Sí, mancha. Dice, el papiro, considerado dentro de los materiales y tutorias blandas, consiste en una lámina obtenida de la planta ciperecea que lleva el mismo nombre, llamado junco de Nilo. De sella pulpa o meollo se sacan tiras que se presentan mojadas y secas. Tienen grosor diferente. Plino establece 9 cualidades diferentes del papiro, desde lo que sería el papel de seda hasta embalar. Las escrituras del papiro se conservan por mucho tiempo gracias a que estos documentos se guardaban enrollados, su uso generalmente en Egipto, Grecia y Roma desde los siglos 6 y 7 después de Cristo. Si es, dice que los soportes de la escritura son los materiales sobre los que se ha escrito a lo largo de la historia para fijar la información y la comunicación. Incluyen la piedra, la arcilla, la madera, el papiro, el pergamino, el papel y los soportes digitales que hasta en la actualidad los estamos usando. Con sus propias palabras, hermana, de lo que leyó. Ujú. Sí, pues se me hace muy interesante siempre, pues que este tipo de material, ¿verdad? Pues gracias a eso también nosotros podemos conocer parte también de la historia, ¿no? Porque pues se escribieron especialmente Egipto, como dice, y aquí podemos conocer a lo largo, bueno, inclusive desde niños se nos ha enseñado la cultura egipcia y su gran desarrollo, y pues gracias también a eso podemos conocer, gracias a que pues ellos documentaron, ¿sí? En el papiro. A mí siempre se me ha hecho muy interesante el saber cómo pues ellos, su gran cultura, ¿no? Y su gran desarrollo, gracias a que los escribientes, pues escribieron en este material, ¿sí? Que es el papiro.
Gracias, hermana Elba. Siguiente página, pergamino. Hermano Murphy, ¿lo puede leer, por favor? Me parece que él va manejando, hermana. Todo gusto. Ah, Un Ah, momento. ok. Pergamino generalmente se empleaba la piel de res raída, adobada y estirada. Se utilizó también la piel de otros animales. En Egipto se usaron pieles en gacela. El pergamino más apreciado fue el confeccionado con pieles de nonato. Fue usado preferentemente en la Edad Media. Se utilizó para escritos literarios y diplomáticos. así es, dice que la piel de res, cordero, cabra, se limpiaba del vellón o pelo y raída significa raspada por eliminar la Ujú, capa externa y estirada para formar y la limpiaban con una lija. El proceso de elaboración llamado adobado, yo me imaginaba un adobo, ¿verdad? Pero dice que adobado consiste en tratar la piel con cal para eliminar los pelos y preparar la superficie para la escritura. La limpieza, la piel se remoja y lava para eliminar las impurezas y residuos. Tratamiento con cal, se aplica cal para eliminar los pelos, ujú. ¿sí? En sus propias palabras, hermano Murphy, Dígame, en sus propias palabras de lo que leyó. mira, a mí me llama la atención que dice que la más cotizada era los nonatos. Eso es Ujú. las de piel de humana o piel de, dice con pieles de nonatos. Hermana, De ¿puedo animales, contestar? ¿Quiere que conteste, hermana? animales ¿Puedo? bonitos. Nonato es, dice que esto era muy cotizado porque era todavía el animalito dentro del vientre de la madre, ¿sí? Entonces por eso era más cotizado y era muy apreciado. Eso significa, nonato es que el animalito todavía estaba en el vientre de la madre. Oh, Más mira, tiernita, una piel más Exactamente, por suave. eso era muy caro y muy cotizado. sí, me imagino porque tenían que matárselo adentro de la, no Sí, sé, sí, sí. de Y la, me imagino que era, pues por eso era más flexible, yo creo que por eso era más fácil también de escribir, por eso dice que era muy, muy cotizado y era lo que preferían ellos. Para poder, dice ahí, para hacer los escritos literarios y diplomáticos. Me llama mucho la atención eso, sí, sí, la verdad. era otro. Gra- O sea, era un tipo de pergamino para ellos muy útil. Imagino que también se preservaba mejor. Ujú. Yo creo Así que es. ahí sí percibimos como un circulito en el pergamino. ajá. Es lo que si no me equivoco, hermana Elba, era la bula, ¿no? Que llevaba pendiente un sello de cera en Ujú. estuche metálico sujeto, trenzado con los colores pontificios del siglo XVII Ahí, en el ahí el hermano circulito. Ruber tiene levantada su mano. A ver, No, yo no. hermano Ruber. Ruber, Ujú. O ya se fue. Ah, o Rubén, Ya ¿o no, quién era? Ya. ¿va a compartir algo, hermano? no, Ok. Ok, entonces continuamos con el bronce. Dice el hermano Jorge Acevedo ahí en el chat que duraban mucho tiempo. Ujú. Sí, porque imagínese, hermana, lavarlo y tenerlo que secar y lleva un proceso, pues largo y me imagino que por eso también el material era muy caro en los procesos como lo trabajaban. Hermana, ¿y todavía habrán algunos pergaminos? Sí, todavía, yo la verdad no me acuerdo, pero sí todavía existen y gracias a eso,
pues se han conocido pues parte de la historia, o sea que sí existe. Gracias. Continuamos con el bronce. ¿Puedo Hermana leer? Mar. Ujú. Ah, eh, ¿quién quiere leer? Si Yo no le puedo ayuda, leer. ok, adelante, adelante. Dice, este material duro, o este material duro se usaba para los diplomas de los militares en Roma. Era la acreditación del ius civitatis y el ius convui. También se otorgaba como diploma a los soldados y enviados especialmente a los países extranjeros, a fin de justificar la ciudadanía romana. Ius civatitis significa en latín derecho de ciudadano y el ius convui es el derecho a contraer matrimonio. En el pasado era más restringido como se veía en el derecho romano, donde solo los ciudadanos romanos y latinos tenían este derecho, en el cual dice latinos vetiris, dice nueva traducción del Antiguo y Nuevo Testamento. Era la traducción por el Papa León X de la antigua civilización, una encíclica de León XIII dedicada a los arzobispos y obispos de Grecia. Eh, Hermano Jorge, usted leyó, ¿verdad? ¿Qué le entendió? Ya bueno, dice ahí que era un material duro. Entonces, se entiende de que de alguna manera en la antigüedad utilizaban como placas recordatorias para, o como meritorias, o tal vez como certificados, en este caso, como menciona ahí, de matrimonio, o de, como dice al final, de ciudadanía para las personas. Exacto. Hermana Elba, ¿quiere comentar algo? No, está bien, hermano. Siempre se me ha hecho a mí muy interesante todo este tipo de materiales, de soportes, porque pues de alguna manera como el ser humano, ¿verdad? Siempre quiso guardar las cosas importantes, ¿sí? Y siento que esto también era muy importante, especialmente para las personas, y por eso siento que ellos quisieron conservar este tipo pues, de eventos, porque era parte de los eventos de su vida. Pues siento también, ¿verdad? Que de alguna manera pues se les reconocía a las personas el esfuerzo, la dedicación, ¿verdad? Es como ahorita las medallas de los de Ujú. las Olimpiadas, ¿verdad? Claro, según son de oro, pues sabemos que no son en su totalidad de oro, pero es un mérito por el esfuerzo y dedicación que los atletas pues hacen, ¿verdad? Y es una bueno, es un alto rendimiento, alta competición, porque pues ellos durante años se dedican a estar pues practicando, practicando y el esfuerzo que hacen, ¿verdad? Pues es grande. Claro, nosotros quisiéramos que México o cada uno de nosotros que está en diferentes países, pues siempre queremos y nos emocionamos, ¿no? Cuando se gana una medalla, ¿no? Entonces, es emocionante esto. Gracias, hermana Elba. Pasamos a la siguiente, plomo. ¿Quién más está, hermanos? Yo lo leo, hermana. Adelante, hermana, por favor. Dice, se usaba especialmente las bulas papales. La bula de Gregorio II, según el material empleado, era el nombre de estos documentos pontíficos, bula de cera, de oro, de plomo, etcétera. Dice que las bulas papales son decretos o cartas oficiales emitidas por el Papa de la Iglesia Católica y son documentos solemnes con el sello papal de plomo. Bulas de oro, documentos importantes generalmente emitidos por emperadores o reyes que establecen derechos, privilegios o leyes fundamentales.
De lo que leyó, hermana, ¿qué le entiende? Pues ahora sí que, bueno, aquí no me queda claro, hermana, la verdad, o sea, realmente porque, o sea, no asemejo que sería una bula. Me imagino que, no sé, sería una parte también de la piel de algún animal, no sé. Dice que, ¿Puedo contestar, según el hermana material. Blanquita? Sí, hermana Elba, Dice que tradicionalmente se caracterizaba por llevar un sello de plomo, que es la bula. es lo que Eh, vimos más o menos en el pergamino. ajá. Dice que Eh, aunque el término ahora también se refiere a los documentos que lo llevan, estas burlas abordan asuntos de importancia tanto religiosos como civil y a menudo se usan para definir derechos o establecer normas. Es como lo ocurre Buenos días, en el hermanitas. pergamino. Hermanitas, Ajá. una pequeña Hermana Carolina. aclaración. Ujú. Gracias, qué pena, no Ujú. encontraba la mano. Hermanitas, la bula papal es esto, es un decreto oficial que da el Papa, ¿sí? Véanse en asuntos católicos, pues en ese momento ellos también intervenían en política. Entonces, no es sino eso, es un documento oficial que ellos emiten. Sí, Sí, es un archivo Sí. sellado de plomo, más que nada sobre asuntos políticos o religiosos, como dice la hermana Figueroa, ¿verdad? En donde, en cuyo caso está autentificada con el sello papal y obtiene el Ujú, nombre de bula papal o bula pontífica, pero es el sello de autenticidad. Ujú. ujú. A eso se refiere. exacto. Y aquí pues hacían las bulas de cera, de oro o de plomo, pues según como dice, los únicos que la utilizaban eran los emperadores o reyes. Hermana, el hermano Rubén Nava dice en el chat, son los equivalentes o pares de nuestros certificados de bautismo y confirmación o de matrimonio. Ujú. Como hasta la fecha, ¿no? Que seguimos teniendo esos registros, pero antes se iban utilizando así según el tiempo en el que querían trabajar, ¿verdad? Ahora pasamos por piedra. ¿Quién más gusta leer? Le ayudo, hermana, si quiere. ¿Está bien? Dice, la piedra roseta es un fragmento de una antigua estela egipcia de, de granodita inscrita en un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. En nombre del faraón Ptolomeo V, el decreto aparece en tres escrituras distintas. El texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en el antiguo griego. Aquí, Dice hermana. que, Ujú. ajá, Sí, gracias a esta piedra, ¿verdad? Pues dice que la historia narra que los franceses, bueno, había conflictos bélicos y ellos hicieron una zanja, pues para, pues como estaban en guerra, pues para resguardarse, ¿no? Pero a la hora de estar excavando, encontraron bueno, esta piedra y se dieron cuenta, ¿verdad? Pues que era muy importante. Posteriormente, muchos años después, esta piedra, pues ya fue traducida y se dieron cuenta la importancia de lo que contenía y gracias a eso, pues también se pudieron descifrar prácticamente los jeroglíficos. así es. Dice que la escritura demótica ¿Explica? demóticos, que se escribe con K de kilo, que significa del pueblo, era un sistema de escritura cursiva utilizado en el antiguo Egipto, especialmente para textos cotidianos y administrativos. Fue una simplificación de la escritura jeroglífica y la hierática con mayor rapidez y facilidad para escribir, como lo describió la hermana Elba.
Ahora pasamos a tablas o códices. Hermana Mar, ¿puede leerlo, por favor? Sí, hermano. Dice ¿Usted, así, hermana? sí, el hermano Rubén Nava tiene levantada su mano. Ah, sí, él Si gusta puede, leerlo o comentar. ajá, las dos cosas puede hacerla, por favor. Así es. Comentar para lo de la piedra Rosetta. Ok. La piedra Rosetta la encontraron por la invasión napoleónica que hubo en esa época del ejército de Napoleón Bonaparte a Egipto. De hecho, llevaron muchísimos, no nada más la piedra Rosetta se la llevaron a Francia, sino muchos objetos como el obelisco que está en, en París y incluso también el obelisco que está en Roma. También lo llevaron para, pues como una curiosidad que ellos querían. Y de esa piedra Rosetta es que ellos descifraron o pudieron descifrar, como estaba escrito en 3 idiomas diferentes, uno de los grandes eh, traductores que se llamaba Champollion hizo la traducción porque pudo traducir del latín, perdón, del griego a las demás lenguas que estaban ahí escritas, y pudo traducir todo lo que los egipcios, bueno, parte de lo que los egipcios habían escrito. Así es, hermano. Este, realmente fue según en el lugar donde las personas, pues se cambiaban de lugar y entonces se fue modernizando cómo iban escribiendo, ¿verdad? Y cómo iban mejorando de una cosa a otra. Y pues a mí me parece como una bendición que el Padre a cada uno le fue indicando en los tiempos, cómo poder ir escribiendo ya sea en piedra, en bronce y hasta que lleguemos a papel. ¿Quién puede leer tablas o códices? Perdón, la piedra Rosetta era un documento oficial que estaba escrito en 3 diferentes idiomas porque Egipto era un país como lo es ahora, bueno, no un país, era una nación más bien, como lo es ahora Nueva York, en la que hay diferentes culturas y diferentes idiomas para que todos pudieran comprender qué era lo que estaba diciendo la autoridad hacia los demás, hacia los habitantes de, pues, de esa región o de ese lugar. Gracias, hermano. Está bien, hermana Elizabeth, ¿puede usted leer? Tablas o códices. Se llama así a una especie de madera recubierta en cera, y según fueran unas o varias tablas unidas, estas se denominaban dúlicas, múltiples, tríplices, etcétera. Se usaban en las iglesias para fijar los momentos. En los libros generalmente se escribía en columnas, mientras que en los documentos en forma de cartas. Dice que es un proceso de protección y embellecimiento que se aplica a la madera, ofreciendo un acabado tradicional y suave al tacto. La cera actúa como una capa protectora, resalta la textura natural de la madera y le da un brillo especial. Con sus propias palabras, hermana, ¿qué leyó? ¿Sí, hermanita? Dígame. Con sus propias palabras de lo que leyó. Ah, bueno, como acá dice, era madera recubierta en cera. Me imagino que tenía como una capa protectora para evitar que con el tiempo se dañaran los escritos. Es como ahora esa resina que le ponen a la madera o cuando uno pone en una madera una foto para que perdure, ¿verdad?
¿Alguien puede Por opinar? acá. Ok. Mm, Pues también, a ver, hermana, se me hace muy interesante porque pues en México también se caracteriza por tener algunos códices, especialmente de los mayas, ¿verdad? Siempre muy interesante. Y también cómo conservaban, ¿verdad? Sus documentos y todo el tipo de información, ¿sí? Aún, bueno, también sabemos que pues mucha información destruyeron los españoles cuando llegaron, pero lo que han encontrado se me hace también interesante y como se dice, gracias pues a personas que de igual manera pues tuvieron el interés de conservar, de guardar esta información, pues también podemos conocer nuestras grandes culturas. En el caso de México, los mayas, y no solamente los mayas, otras culturas, ¿verdad? Culturas. Gracias, hermana. Podemos pasar a la siguiente, tablillas enceradas. ¿Y quién gusta leer? Ahora sí puede leer hermana Mar o hermano y Piña. Rocío Báez. Hermana Rocío, abrió su micrófono. Ah, sí. ¿Qué gusta, hermana Buenos Rocío? días. Tablillas enceradas. Fueron utilizadas principalmente por los griegos y romanos, dado su pertenencia se utilizaron hasta la Edad Media, destinadas a textos cortos para la facilidad de su manejo, con la posibilidad de borrar sus contenidos y poder reutilizarse. Su resistencia al manipuleo mayor a la del papiro. Prestaron gran utilidad en las investigaciones históricas y sociológicas al redactarse en ellas las actas, contratos, testamentos, etc. Se fabricaban de maneras comunes de abeto, el arce, el boj, de marfil o maderas finas, eran artículos de lujo. Dice que el abeto era madera del picea, blanda y ligera, se utiliza desde la construcción hasta la fabricación de instrumentos musicales. El arce era madera de maple, dureza, textura fina y color claro para muebles. El boj proviene del arbusto o árbol Busux, dura, densa y resistente, ideal para tallado, torneado, tiende a oscurecer ligeramente cuando está la luz. El de marfil dice que es madera de marfil o rojo exótica, conocida por su color rojo intenso y sus vetas llamativas. Y las maderas finas dice que venía del ébano, nogal, roble, caoba, palisandro, teca, sándalo, palo morado y solo morro cebrano. ¿Alguien quiere compartir algo referente a tablillas enceradas o usted, hermana, que leyó, que le entendió? Bueno, a mí me llama mucho la atención el que todo se hacía de manera natural, ¿no? Era aquí decía que se podían reutilizar y y eran muy resistentes, muy resistentes estos materiales. Obviamente tenían que ser resistentes para que pudieran durar los años que han durado hasta hoy, ¿no? Pero es impresionante cómo ellos fabricaban todo esto y buscaban la manera de que fuera, yo creo que hacían pruebas antes para saber cuánto tiempo duraba pues cada material específicamente, y lo impresionante es que duraron siglos, ¿no? O sea, han durado, este, y cómo tener esa sabiduría de poder hacerlo, ¿no? La verdad es que es impresionante todo esto, los materiales, la manera en que lo hacían, cómo buscaban, yo creo que hacer sus pruebas para que duraran tanto tiempo, ¿no? Gracias, hermanos, todos que han compartido. Hermana Elba, quiere compartir algo referente a esto? Porque sí me sorprende que hasta la fecha podamos apreciar todo lo como iniciaron escribiendo. Ahora, si nos damos cuenta, cuando nos han dado desde hace como 5 años unos tickets
que a lo mejor los guardamos o los conservamos en nuestros datos. Cuando vemos ya está solamente el papel en blanco, ya no tiene nada de comprobante. Como usted dice, fue muy importante este tipo también de soporte. Y fíjese que cuando yo me enteré de las tablillas, bueno, a lo mejor nos vamos a reír, ¿verdad? Pero este estaba bien para mí porque si me equivocaba, pues otra vez lo borraba. Y yo creo que era muy, muy práctico, ¿no? Siempre cuando hacemos alguna información, yo creo que muchas veces tenemos que estar borrando porque pues en muchas cosas a veces no alcanzamos esa perfección, ¿no? Nos vamos equivocando y aún los escribientes nos podemos dar cuenta, ¿no? Eh, eh, por, claro, eran muy, muy minuciosos en escribir todo eso, pero pues siempre a veces el escribir pues nos vamos equivocando. Sí, entonces aquí a mí también se me hace interesante y a mí en lo particular, este hubiera estado perfecto para mí, ya me equivocaba, pues rápido lo borraba, ¿no? Entonces, como usted dice al principio, nuestro Padre Celestial también, yo creo que a todos los inspiró para hacer todo este tipo de soportes, porque de alguna manera se fueron documentando, se fueron dando la información y gracias a eso, pues también podemos conocer la historia. Como acá dice, se puede, por medio de las investigaciones, ¿verdad? De este tipo de soportes, pues se pueden conocer muchas cosas. De igual manera, cada uno de los soportes es interesante porque de acuerdo a la época, a los materiales y a la inspiración que les daba el Señor, ¿verdad? Pues podían hacer todo este tipo de soportes y gracias a eso, pues podemos conocer, como acá dice, pues también se hacía actas, contratos, los testamentos, ¿verdad? Entonces, Sí. quedaba pues asentado, ¿verdad? El que por tan solo los testamentos, la gente amaba a su familia y pues de alguna manera los protegía para que no quedaran desamparados desde pues muchos años, muchos siglos antes. Entonces, eso ayudaba a conservar esa información, que se conservara pues el patrimonio de las personas. Entonces, muy interesante todo eso, hermana. Y para mí, hubiera estado muy bien este tipo de soportes para mí. Gracias, hermana Elba. Pues por último, vamos por el papel. Ahora sí, hermana Piña nos puede leer. Ah, nos puso tinta. Sigue Sí, tinta. ahí voy. Dice, en los inicios de la escritura, la elaboración de tinta se basaba principalmente en ingredientes naturales como gin, gomas, vegetales y en algunos casos elementos como la tinta de sepia o vinagre. Estas tintas se utilizaban para escribir sobre papiros y otras superficies. Las tintas antiguas eran elaboradas dis- con ingredientes naturales disponibles en la época y su fabricación eh, y su uso variaban según la cultura y el propósito. Así es, ¿nos puede compartir en sus propias palabras, hermana? Pues o sea, me sorprende cómo, como decía, comentaba la hermana Elvita, cómo el Padre Celestial puede ayudar a cada generación a tener sus propios documentos, a poder saber con qué materiales utilizar para escribir su historia, sus recursos, sus documentos legales, su propia familia, sus generaciones, y no solamente el material que usaban, sino que todavía les dio ese conocimiento de saber cómo y con qué lo podían escribir. Entonces, la tinta es uno de los recursos que tenemos y que ha ido cambiando con el paso de los años y de los siglos. Y hoy pues usamos un lapicero, bolígrafos, lápices de grafito y todo es, por ejemplo, los lápices para escribir pues están hechos con materiales naturales, ¿sí? Entonces, pues me sorprende mucho cómo el Padre Celestial nunca nos abandona y que tenemos la oportunidad de poder utilizar estos recursos que Él nos da para seguir preservando nuestra historia, para poder leerla de manos de nuestros antepasados y conocerla a través de ellos. Mis tatarabuelos pues usaron ese tipo de como plumas y así. Después, algo que yo aprendí que después valoré mucho
eran las tintas Fuentes. Y antes eran bien económicas, o sea, me refiero, bueno, yo creo que para mi papá, no sé, pero él me las Claro. compraba mucho para la primaria, para la secundaria. Yo usaba un portafolios así como de si fuera de licenciada. Y Viendo me pa- regalaba las tintas Fuentes y Oh, me sí. las acomodaba ¿Tienes ahí. ahorita? Oh, todavía. Entonces, eso fue algo bien bonito Ayer que llegué yo 10 y aprecié 14. posteriormente. Apenas Aunque que yo no sé escribir manuscrita, en el día. he podido aprender, esas tintas me compraba hasta la tinta china, porque tenía las que ya estaban cargadas y otras Sí. que tenía que cargarlas yo con la tinta china, que tenía que agarrar la tinta y empezar a escribir. Y yo usaba todo ese tipo de cosas porque mi papá me las regalaba y me explicaba y me contaba con toda la emoción. Y ahora las atesoro más, ¿verdad? Ahora quiero comprar una y está carísima ese tipo de lapiceros que mi papá a mí me compraba. Y con su puntita toda así finita y todo eso. Entonces, me, me hace sentir amada de saber que el Padre Celestial nunca nos va a dejar solos. Ha preservado nuestra escritura, nuestros registros, nuestros testamentos, nuestras cartas, que ahora pues tenemos la computadora, ¿verdad? Que aunque es digital, tenemos una forma de poder pasmar y comunicarnos y aún así todavía te lo tenemos que tener en físico, porque si se tumba toda la tecnología, pues al menos ya tenemos registros que podemos nosotros seguir leyendo. Gracias, hermana. ¿Verdad? De, Sí. Juan Pablo. Ahorita que estaba usted leyendo de su Ujú. pluma, lapicero que en esa época se utilizaba, como leímos anteriormente, que solamente lo utilizaban los emperadores y los reyes, ¿no? Y como tal, nosotros somos hijas de un rey y somos reinas, ¿no? Entonces nos debemos de sentir reinas y emperatrices y los varones, reyes y emperadores, ¿no? Acá dice que la tinta de hollín de aceite de tung quemado, no busqué el significado de tung quemado, dice que este tipo de tinta contiene más pegamento que las demás, por lo que no se extiende tanto, proporciona un color negro, cálido y es ideal como tinta de uso general para pintura y caligrafía. La tinta de hollín de pino se elabora con el hollín de la madera de pino. Y referente a las plumas, dice que era la pluma de oca, es un material natural ampliamente utilizado como relleno de productos como edredones o almohadas. Diferencia entre pluma y plumón. La pluma tiene una estructura más definida con un núcleo central de mayor soporte y el plumón se encuentra en la parte interna del cuerpo de las aves. Es aún más ligero y suave y se utiliza en productos de alta gama. Entonces, hermanas, si nos damos cuenta, de la pluma hemos aprendido muchas cosas para pintar, que la utilizaban como la puntita, pero en otras clases, las hermanas que les tocaban explicar lo de la pluma, cómo se trabajaba, pero yo recuerdo que, por ejemplo, ¿quién de nosotros no tiene a lo mejor en su casa una malla de fierro? De ahí copiaron, si ustedes abren una pluma, se dan cuenta la estructura o la forma que es una pluma, de ahí copiaron la gente para hacer la malla de las plumas de las aves. Y ahora pasamos al siguiente, si no el tiempo se nos va. Papel, ¿o cuál sigue, hermana? Ok, ¿quién más está que quiera leer? Hermano y piña. Shaida, hermana Shaida, quisiera leer, o la hermana Saldaña. Si desea, puedo volver a leer. Ok, hermana Acevedo, gracias. Mm. Dice, el papel es originario de China, 2000 años antes de Cristo. Los árabes lo difundieron por Europa, siglo XVII, perdón, siglo VII, 8. especialmente en España, donde se fabricó con fibras vegetales, como corteza de árbol,
lino, cáñamo y pronto se convirtió en un soporte para escribir y dibujar. Después del siglo XVI, el papel comienza a suplantar al pergamino, empezándose a conocer desde el principio de la Edad Media el papel de trapo. El libro más antiguo que se conoce es el Adversus Iudeceus de Pedro el Venerable, abad de Tuy, 1122 a 1150. Otros libros antiguos es Vocabularium Goticum en la Biblioteca Nacional de París, siglo XI. Eh, Y, ah, ¿yo? Lu es considerado el inventor del papel en el año 105 después de Cristo. Evolución, siglo XVIII. Se crea la máquina de Foundriner que permitió el uso de la pulpa de madera para la fabricación del papel. Siglo XIX, la máquina de papel de Louis Nichols Robert permite la producción continua de papel en rollo, lo que impulsa la expansión de la industria editorial. Siglo XXI, se enfoca en la producción de papel reciclado, utilizando técnicas avanzadas para aprovechar materiales reciclados. Gracias, hermana. Dice, papel reciclado era de pulpa de madera, bagazo de caña de azúcar, bambú, cáñamo y otras fibras vegetales. O sea, la pulpa, la fibra vegetal se desintegra en agua para formar una pulpa mezcla fibrosa. Dice que la fabricación de papel, la primera algodón era una textura suave y agradable. La segunda era lino, resistencia y durabilidad al papel. El cáñamo, fibra resistente y sostenible. El del bambú, una opción rápida y sostenible para la producción de papel. Y del bagazo de caña de azúcar, eran de los residuos de la industria azucarera que se pueden utilizar para fabricar papel. Con sus propias palabras o alguien nos puede compartir referente al papel. Bueno, yo sí podría hablar. Curiosamente, yo trabajo en una fábrica haciendo cajas de cartón corrugado donde la materia prima es casualmente el papel, ya sea papel reciclado o el mismo bagazo, ¿no? La fibra de la madera misma, donde pues los consideramos como papeles importados, papeles nacionales, ¿no? Que son reciclados, donde ya pues, por decir, el cartón propiamente dicho, o los papeles regresan nuevamente y se vuelven a reprocesar, entran como en una licuadora gigante donde nuevamente todo se bate y ahí si se desea tener un papel de fibra virgen, ¿no? Fibra de madera, se le echa pues esos componentes, esos aditivos, ¿no? De materia prima. Y si no, solamente papel reciclado. Sí. Bueno, eso ya luego pues se convierten en popes o conocidos también como bobina, así como los rollos de papel higiénico, ¿no? Pero gigantes, ¿no? Ahora estamos hablando de 2, 3 toneladas de peso. Y esas son las Wow. que lo consumimos en carga. Sí. Ha de ser bonito estar trabajando en una empresa y ver el reciclado, cómo va evolucionando, como saliéndome tantito del tema, como ahora el plástico que lo están haciendo blocks para construir casas térmicas. Así es. Sí, es Ujú. impresionante todo lo que existe y lo que desconocemos y vamos conociendo en el camino. Aquí yo creo que la hermana Elba El es muy hermano Ruber experta. tiene levantada su mano, perdón, hermana, San Juan. Ah, ok, si quiere comentar o decir algo, hermano, está bien, adelante. Sí, buenos días. En algunas regiones de Asia y de Egipto todavía hay
personas que hacen este tipo de papel de forma artesanal, 100%, pero lo hacen con fines ya turísticos, pues. Que tengas una, lo venden como un objeto como un souvenir del viaje, pues. No lo Un hace recuerdo. para industria. Exacto, exacto. Pero sí se conserva, pues, la tradición. Gracias. Gracias, Manu. Hermana Elba o hermano Ipiña, ustedes son expertos en esto, pueden apoyar. También, o Ajá. sea, Pues, le podemos ayudar, hermana. Ok. Bueno, dentro de los soportes, ¿verdad? Como usted mencionaba, pues el papel es muy importante. Y de acuerdo a la elaboración, ¿verdad? Pues por eso era caro. Ahora podemos entender por qué los escribientes, por qué los párrocos, pues tenían que escribir, pues reducir, ¿sí? Este es un ejemplo claro, ¿verdad? De un documento parroquial donde pues tenían que utilizar toda la hoja, toda la página, ¿verdad? No había así como bueno, aquí a lo mejor hay un poquito de espacio, pero hemos encontrado documentos, pero bien juntitos, juntitos. Y a veces, por eso las letras, ¿verdad? Ya sabemos que unas son ascendentes y otras son descendentes, y pues algunas letras pasan pues al al otro renglón, y es por eso que a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Poder identificar. Pero aquí los soportes o las superficies en las cuales se escribían, ¿verdad? Como era caro, ahora lo podemos entender, era caro también las tintas, tenían que pues tener tanto cuidado, tenían que ser muy minuciosos al estar escribiendo, ocupar el menos espacio para que cupieran más registros y así tener pues más información, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros ahora podemos entender a los escribientes, porque a veces decimos, ay, ¿por qué ocupaban tan poquito espacio, ¿no? O sea, pero era por eso, porque anteriormente, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que los españoles, España, en Europa, pues traían, pues en este caso los soportes del papel, era caro, las tintas, no es como ahora, pues que ya se me acabó, pues voy rápido a la papelería, compro mi pluma, mi lápiz, mi cuaderno, ¿verdad? No, anteriormente no era así. Tenían que estar, pues cuidando el papel, la tinta, y también podemos entender por qué hay documentos que aunque eran muy cuidadosos, están manchados. Pero era Sí. por eso, ¿verdad? Por la tinta, la pluma o el plumín, el papel, ¿verdad? Tenían que cuidarlo y pues que en este papel pues cupieran los más Registros. registros para que pues todas las personas estuvieran pues ahí en ese documento. Entonces, es de suma importancia y de igual manera agradeciendo cada uno de los aportes en el caso de nosotros fueron los párrocos, las personas que empezaron a documentar cuando México y toda Latinoamérica fue conquistada por los españoles. Todos sabemos que ellos quemaron toda la información de nuestros antepasados. Y uno de los requisitos que ellos tenían era documentar la evangelización. ¿Y cómo lo documentaban? Pues por medio de los registros, ¿verdad? Entonces, por eso podemos encontrar registros parroquiales antiguos, porque ellos tuvieron que documentar esta información, pero tenían que ser cuidadosos pues cuidar este tipo de soportes. Ahora entendemos, ¿verdad? Por qué tan poquita información, ¿verdad? Y Sí. también poco espacio. Era por eso. Caro. Gracias, Ujú. gracias, Gracias, hermana. hermano. Como nos explica la hermana Elba, que yo lo aprendí gracias a esta academia, antes uno leía todo el registro y no nos dábamos cuenta que ya terminaron en las firmas, continuaba otro registro y terminan en las firmas, y como está tan pegado, como explica la hermana Elba, que el papel y la tinta eran tan caros,
Entonces uno se continúa y dice, no, pues este no es mi familiar, pero pues aquí está escrito y creemos que toda la hoja es de un mismo familiar, cuando ahora que estamos aprendiendo, terminan las firmas, empieza otro registro muy diferente que no es de mi familia y así consecutivamente. ¿Hay otra página, hermana? Aplicando lo aprendido. Eh, ¿Yo hago las preguntas o ustedes, hermana? ¿Usted, hermana? ¿Usted? Ok, dice, con tus palabras Todos describe responden. qué es un soporte o una superficie. Hermana Mariana. Precisamente estaba abriendo mi micrófono, hermana, para contestar. Bueno, pues para mí un soporte es donde yo plasmo o escribo, pues alguna información, ¿no? Así es. Donde podemos ahora sí que dejar ahí por decirlo así, nuestra Mensaje. información de cualquier índole. Ok. La siguiente pregunta, ¿cómo se clasifican los soportes? Duros y blandos. Excelente. El tercero, menciona un soporte duro muy conocido y su contenido. La piedra de no sé qué. Rosetas. Piedra Rosete. Sí. El bronce. cuarto, en nuestros días utilizamos un soporte. ¿Cuál es? El papel, hermana. La paciencia. Y la tecnología, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos seguimos a la siguiente, hermana? Bueno, ahí están las respuestas. ¿Quién quiere leerlas, hermana y Piña? Bueno, pues la primera, pues ya lo dijeron, ¿verdad? Es donde se escribe o se graba todo lo que nosotros necesitamos. Y el hermano Murphy dijo que estaban, no, o no sé quién dijo que eran duros y blandos. Y la tercera, la piedra roseta, contiene los jeroglíficos. Y el papel, pues hasta hoy en día es lo que más usamos. Sí. Ok. ¿Hay siguiente? Bueno, pues hermanos, muchas gracias. Esta academia a mí me ha llenado de mucho conocimiento. Anoche estaba yo pensando, dije, ya hasta se me olvidó lo que voy a decir de nervios, ¿no? O sea, no es lo mismo opinar que dar una clase. Estoy agradecida a mi Padre Celestial por la bendición que me da de, pues, como dice, demostrar o compartir los talentos y dones que nos da para podernos comunicar internacional, con los hermanos, con toda la gente que nos estamos conociendo, hermanando, por medio de este papel tecnológico, porque podría ser un papel tecnológico en el cual pues nos comunicamos, ¿no? Me estaba acordando cuando era niña que jugaba y mi primo vivía en la acera de enfrente y poníamos un vaso con un hilo y nos hablábamos, ¿no? No sé si alguno de ustedes jugó eso. Y pues según yo escuchaba y era mi teléfono, ¿no? Un vaso con un listoncito, ¿no? Una cuerda, algo así como lo que utilizamos para una vela encender o para jugar el trompo. Poníamos esa cuerda con el vaso. Usted lo jugó, hermana Elizabeth, qué bueno, ¿no? Ya jugaremos eso, ¿no? En la tecnología, el trompo o el yo-yo, no sé. ¿Hay alguna otra hoja, no? ¿En nada, hermana? ¿Y Piña? No, es lo último. Pues yo les comparto esta clase con mucho amor, hermanos, en el hablar de todos los pasos que se fueron utilizando para que en este tiempo nos podamos comunicar, y el papel es muy importante hasta la fecha porque cuando hacemos nuestras anotaciones, eso seguimos utilizando el papel. A lo mejor nosotros ya no lo vemos tan caro, pero sigue siendo caro, más con ahorita los incendios forestales que está desapareciendo los árboles, pues depende de nosotros reforestar
para seguir teniendo esto y dejar a nuestros hijos, nietos que tengan este conocimiento. Y sé de estas cosas y las comparto en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Blanquita, Amén. por su bonita clase y por ayudarnos a recordar, ¿verdad? Que nuestros documentos, pues los que tengan, todos los que podamos encontrar y lo que podamos nosotros ayudar en Participa, ¿verdad? A alguien más a encontrar sus propios documentos son realmente muy valiosos. Y todo lo que se ha tenido que hacer para poder conservarlos hasta el día de hoy, porque pues hay un proceso también para poder conservarlos, para poder restaurarlos, y en ocasiones no todos se pueden hacer, pero lo que tengamos, podamos apreciarlo y cuando encontremos un documento, podamos saber su historia y saber que todos ellos hicieron lo posible para que esto pudiera llegar hasta nosotros y poder tener familias eternas, porque eso es lo que deseamos más que nada. Entonces, Ya gracias a ahorita nos cada uno vamos, de hermana. ustedes. Ya ahorita ya nos vamos. Hermano Murphy, es su tiempo, hermano Murphy. Oiga, Ok. hermana, ¿puedo hacer una pregunta? Ah, sí, hermana Erika Blanco. Bueno, mi familia ha sido católica y estuvieron cerca de un sacerdote que hacía bautismo, confirmaciones y casamientos. Y ella tiene unos libros donde están, registrados, pues, todo lo que el padre hacía. Entonces, como ahí, eso, ¿cómo se le hace? Perdona, no sé si es que yo entré ya después, entonces no sé si como mi pregunta en el tema de que dio usted hoy. Hermana Blanca. En los libros que menciona usted de su familia, que los guardan referente a los católicos, ¿no? Ajá, sí. Pero habla de su familia. No, no, no. Es que nosotros, bueno, yo me acabo de bautizar, no tiene mucho. Entonces, yo crecí pues en la iglesia católica y entonces nosotros conocíamos a un sacerdote, de hecho era llegado cerca de nuestra familia. Entonces, él, o sea, tiene muchos libros donde están registrados muchas actas de matrimonio, de bautismo, de confirmación. O sea, Ah, pues ahí. mi pregunta es, como decir, esos libros que están allí, como para subirlos o cómo se haría. Yo creo que sí los puede compartir, si los puede conseguir, los pueden, hasta pueden tener información de su familia, de algunos, perdón, hermanos, mis perros cuando pasa el tamalero, aullan. Perdón. No llega. Este, ah, hermana Elba o hermana Piña, ¿le pueden contestar? Porque si no, con mis perros no voy a poder. No sé, dónde se tenga que compartir, hermana, eso sí no lo sé, pero no sé si alguien de aquí sepa si esos libros se pueden compartir. Sí, hermana, Ruth puede opinar. Hermanita, lo que tiene nuestra querida hermana es un tesoro, Sí, realmente sí, son puros de registros. verdad, es un tesoro y no sé si en su barrio ella puede averiguar a alguien que le pueda ayudar a poder, cómo se puede compartir o quizás preguntar en soporte de la iglesia, ah, cómo puede compartir ese material porque es muy interesante y muy valioso lo que la hermanita tiene ahora. Sí. No sé Hermano, si alguien, El pueden hermano, comunicarse con Yo quería, gerencia de Familicer de su área. sí. Si es de México, con gerencia de Familicer para que pueda compartir. Ok. Hermano Acevedo, hermano Murphy, tiene levantadita su mano. Bueno, sí, como dijo la hermanita, es un tesoro lo que tiene ahí. No sé qué tan extenso sea ese material, Ujú. pero lo que ella puede hacer, la hermanita eh, puede hacer es conocido también como una obra de amor. Eh, Ella puede ir armando árboles desde su cuenta, como personas no vinculadas.
solamente armar nada más esos árboles para que puedan existir en la base de datos, no hacerle las ordenadas. Le va a tomar muchísimo tiempo, pero si lo tiene a su custodia, ella podría avanzar eso. Y claro, luego poder, como dijo la hermanita, que me antecedió, darlo a conocer, pues, ¿no? No sé, en los municipios, en las mismas parroquias principales, porque todo eso es un tesoro. Es como que la hermana o la familia de la hermana, al igual que Nef y sus hermanos, custodiaban esos registros, ¿no? Cuando fueron a Jerusalén y fueron a recoger. Entonces, ellos están protegiendo. Tal vez nadie sabe, solamente nosotros que ahorita nos hemos enterado, pero es algo de riquísimo valor. El nombre de una persona es muy interesante y si tiene de varias, recordemos que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Que, o sea, como un aporte mío, ella podría avanzar entrando desde el árbol, desde su cuenta e ir agregando e ir armando arbolitos, ¿no? Para que puedan existir, como les digo, en la base de datos. Es mi opinión. Gracias, hermano Acevedo. Pues sí, aquí el Hermanita, hermano Robert Lance dice que lo puede donar a Family Share, también. Y puede, hermana Erika, como mencionó el hermano Acevedo, empezar a hacer los árboles, sin vincularlo, para que se vaya formando esa base de datos. Hermano Morphy Sofoifa. Sí, como todos mencionan, es un tesoro, hermana Blanco. Sí. Qué bueno que usted lo pueda conservar. Hable con su obispo o con alguno de los consultores de historia familiar. Pregunte, porque como usted es nueva, todo el vocabulario es nuevo para usted en la iglesia. Pero hable con su obispo, como decía hermana Roxana, para poder contactar a alguien de Family Search y entonces puedan decidir ellos. Si al final no pudiera hacerlo por medio de Family Search, ¿verdad? Puede hacer lo que el hermano Acevedo mencionaba, o también la iglesia tiene un departamento de historia y ahí puede también donar ese tipo de documentos para que puedan preservarse. Porque el problema es que ah, como nosotros no sabemos cómo conservarlos, el clima y todo el montón de cosas que pasan en nuestras casas, la humedad, pueden dañar los registros. Y ahí, y como usted menciona, me imagino que son bautismos, confirmaciones del pueblo donde el sacerdote estuvo. Y es una historia muy preciada y pues nos puede ayudar a muchos, incluso como mencionaba la hermana Fernández, muchos de su familia, aunque usted no lo crea, pueda estar ahí. Sí, de hecho, pues como es papel y pues luego el papel se daña. Así es, como lo vimos hace un momento. Entonces, hermana, puede acercarse a los líderes, para que le puedan ayudar a preservar esos registros y pues si ya ellos decidirán si se puede donar, si usted los puede empezar a vincular en su árbol. Y como dice el hermano Morphy, pues sí, todo esto va a ser nuevo para usted, pero pues lo que le podamos aportar y ayudar y usted pueda tomar notas para que usted pueda acercarse a los líderes correspondientes. Hermana Luz Amanda tiene levantadita su mano. Sí, Gracias, era para hermano. decir, gracias, era para decirle a la hermanita Erika que si quiere se contacta conmigo. Ah, eh, yo estoy trabajando ahorita y soy misionera de Family Search. Estoy en reasignaciones y asignaciones Latinoamérica, porque ha habido una fusión Latinoamérica, México, Caribe. Y podemos hablar con el hermano Francisco. Ellos están encargados de hacer toda esta parte de los registros y buscar registros y todo, que es la ah. parte donde ya pasan para que la guía los